Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó su renuncia como líder del Partido Conservador, tras meses de críticas y escándalos, además de la dimisión de más de 50 altos funcionarios del gobierno, quienes acusan haber perdido la confianza en Johnson para gobernar el país. Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos con Hassan Akram, académico de la Universidad Diego Portales, director de la sede chilena de la Wake Forest University. Hassan, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, primero, para quienes no estén familiarizados, o claro, uno trae esto a lo que es el sistema político en Chile y no se entiende que el primer ministro renuncie a ser líder del partido, no así ser primer ministro. Explícanos un poquito. En un sistema parlamentario, el primer ministro es el líder del partido más grande en la Cámara de los Comunes. El Parlamento, que efectivamente es unicameral, porque la segunda Cámara es casi una cuestión ceremonial, esa Cámara Baja tiene distintos partidos, pero está dominado por dos partidos grandes, ¿no es cierto? El Partido Conservador de derecha y el Partido Laborista de centro-izquierda. El Partido Conservador está en el gobierno con una mayoría muy contundente, la mayoría más grande desde el año 87, en realidad. Entonces, ese partido tiene el mandato democrático para gobernar. Claro. Pero cómo se determina la persona que va a encabezar el gobierno depende entonces del partido, por ser el partido más grande con una mayoría en la Cámara. Y ellos tendrán que escoger el nuevo líder, porque Boris Johnson renuncia después de haber perdido la confianza de su bancada parlamentaria. Esto se veía ahora, entrando al fondo de lo que fue este anuncio, Hassan, ¿era inevitable finalmente que dimitiera, que renunciara a ser líder del partido y esto que lo lleva a dejar el ser primer ministro? Es una situación bastante peculiar. Hay un doble escándalo, que es lo que está generando la crisis más generalizada del gobierno, pero son escándalos de un poco de la farándula política. Claro. No tienen que ver con política pública, no tienen que ver con temas de la visión país que tiene el gobierno. Tenemos que acordar que Inglaterra, del Reino Unido, acaba de salir de un debate brutal sobre sus relaciones con la Unión Europea. Sí, claro. Y Boris Johnson representaba una posición muy extremista a favor de Brexit, pero no sale por temas relacionados con ese gran problema de política pública. De hecho, las personas que lo están sacando de posición de primer ministro son personas muy de acuerdo con él en esa posición a favor de Brexit, pero lo sacan por razones de falta de confianza en su persona, por su falta de honestidad, dicen. Dos cosas pasaron. Uno, durante las meses y años más duros de la pandemia, durante el tema de cuarentenas generalizadas, cuando personas no podían asistir a los funerales de sus parientes, había una serie de fiestas en Downing Street, en la sede del primer ministro. Entonces hay una rabia social bastante generalizada, porque la gente tiene la idea que los que toman decisiones sobre salud, las personas que toman decisiones que generan grandes costos para la población, no pagan esos costos ellos mismos. Claro. Y las excusas que inventaron posteriormente, diciendo que no eran fiestas, sino que estaban trabajando con alcohol, sí. Eran excusas que nadie creyó. Un minuto de la celebración de un cumpleaños de una persona que estaba ahí, digamos. Hay una investigación, de hecho, que la policía de Londres ha tenido que llevar a cabo con el respecto sobre esas acusaciones. Examen a varias personas por haber asistido a esas fiestas, ¿no? Entonces, el Partygate o Fiestagate ha afectado muy negativamente la confianza que tiene no solamente la población con Boris Johnson, que sacó una tremenda mayoría con su discurso pro-Brexit, pero sí. Por esa cuestión muy personal perdió apoyo popular, pero también dentro del Partido Conservador había una rabia adicional por el hecho que Boris Johnson tiene la reputación de mentir mucho, de la deshonestidad en el espacio público. Y hay un segundo escándalo que tiene que ver con su decisión de subir a una de un puesto de confianza a un diputado conservador
acusado de acoso sexual Claro. repetido. Y lo que realmente generó el escándalo es que Boris Johnson dijo a sus cercanos y a los ministros que tenían que salir en prensa a defenderlo, que él no sabía de las acusaciones contra aquel diputado antes de ponerlo en esa posición de confianza. Y después salió que era mentira, que él sí había sido avisado como parte de un proceso formal que estaba bajo investigación por acoso sexual repetido. Entonces, el problema es que el primer ministro miente no solamente a la población británica, sino a sus colegas más cercanas. Ellos empezaron a renunciar del gabinete y eso es lo que le obligó a finalmente decidir que va a renunciar como primer ministro. Perdió la confianza del Partido Conservador y específicamente de los parlamentarios conservadores. Claro, porque ahí hay un tema bien interesante en tu análisis, Hassan, y quería profundizar en eso. Se pierde la confianza a nivel de la oposición, eso generalmente pasa, digamos, pero desde tus propias líneas, desde el Partido Conservador, y eso se va concretando no solamente en un dicho, sino en un hecho, en la salida de más de 50 altos funcionarios y finalmente una situación bastante inestable, aún más inestable de lo que ya tenía el primer ministro Boris Johnson. Y finalmente uno hace la conclusión de que Boris Johnson llega con un discurso bien claro sobre el Brexit y sobre los desafíos que genera el Brexit y también generó críticas, de alguna manera no generar acuerdos que pudieran tener algo más de ventaja sobre la situación de la comunidad europea. Ese fue un gran desafío, un gran tema, pero finalmente no es la parte administrativa la que lo lleva a la caída, sino que la parte personal, sus decisiones y la mirada que tiene la ciudadanía y su propio partido sobre él. Es importante entender que no es solamente que perdió la confianza del Partido Conservador, sino que perdió la confianza de su ala del Partido Conservador. Claro. El sistema electoral británico es uninominal. En Chile se sabe mucho del sistema binominal, que castiga a terceros partidos y da una ventaja al segundo partido. En el sistema uninominal, se da un castigo al segundo y el tercer partido, y el partido que gana, que tiene una pluralidad de los votos, termina con todos los escaños, ¿no? Ese sistema obliga a los partidos a unirse. Entonces tenemos un sistema donde son solamente dos partidos grandes, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Y por ende el Partido Conservador es un partido muy amplio, que tiene distintas facciones adentro, y eso se vio muy claramente con el tema de Brexit. Boris Johnson es el líder de un grupo pro-Brexit muy fuerte que está enfrentado con otros conservadores de una tradición más de centro-derecha, más de centro, con una visión distinta sobre la economía, más defensores de un estado de bienestar moderado. Y entonces fue una decisión de los mismos seguidores de él con el tema de Brexit, los que creen que es muy importante tener una visión más de recortes presupuestarios, de tener una posición de negociación dura con la Unión Europea. Esa misma gente decide que Boris Johnson no es el mejor representante para ellos, y ahora se abre una elección dentro del Partido Conservador donde el grupo más blando, la división se llama entre los secos y los mojados, dries and the wets. Y los secos son los más conservadores, los mojados son los más liberales. Va a haber un enfrentamiento entre esos dos grupos y están dispuestos a abrir las heridas otra vez los más pro-Brexit, porque la confianza en Boris Johnson está en el suelo, y eso es impactante. O sea, el tema personal llega a ser tan importante que enemigos acérrimos están dispuestos a colaborar. Claro. Ahora, en esta situación, y recordando a quienes nos ven hasta ahora en esta conversación con Hassan Akram, lo que hace Boris Johnson es dimitir y renunciar a ser líder del Partido Conservador, pero se mantendría como primer ministro hasta, se dice, octubre. Y octubre queda bastante tiempo, uno diría está a la vuelta de la esquina para un primer ministro y con todas las decisiones que se tienen que tomar en las distintas lides, por ejemplo, la situación europea con respecto a la posición de Reino Unido sobre la invasión a Ucrania. ¿Es llevadero que finalmente se mantenga Boris Johnson hasta octubre? ¿Está la posibilidad, te hago la pregunta, de que esto se adelante o más bien se deja este limbo, digamos, en el poder del gobierno británico? Los sistemas parlamentarios en general toman su tiempo
para generar nuevos gobiernos, porque no es simplemente cambiar una figura, claro, sino cambiar una coalición, ¿no? El ejemplo más famoso es el de Alemania, donde hay negociaciones que pueden durar años antes de la formación de una nueva coalición. Cuando se fue Angela Merkel, ella se quedó como primera ministra o canciller interina hasta llegar el nuevo líder después de las negociaciones parlamentarias. Entonces pasa una cosa similar con Scholz, exactamente. Se pasa una cosa similar en Inglaterra, excepto que las negociaciones no son entre partidos, sino dentro del mismo partido. Y es más difícil a veces. ¿Cómo? Que es más difícil a veces, especialmente cuando tienes división importante en el propio partido. Uno diría, bueno, si es el mismo partido, la negociación puede salir más fácil que con el contrario. Aquí sabemos, y eso se aplica a todo el mundo, que los partidos, cuando tienen distintas almas, puede ser más complejo. El Partido Conservador estaba en una guerra civil de una agresividad difícil de creer, claro, producto del tema de Brexit. Hay personas que están ideológicamente y también moralmente comprometidos con la Unión Europea, personas que tienen familiares europeos, ¿no? Sobre todo en la élite británica hay una cercanía con Francia, entonces había muchos líderes conservadores que tienen segunda casa en Francia, que hablan francés. Y también tiene esa cultura globalizada de trabajar en el sector financiero y van al continente por unos meses de trabajo y vuelven muy comprometidos con esa visión más europea frente a un sector más autorreferente, más rural, más interesado en la cultura inglesa y un deseo de cerrar hacia la globalización. Entonces, en ese contexto, hay una guerra fratricida que no se ha resuelto. De hecho, Boris Johnson fue una opción muy controversial y es un carisma personal que tiene él que le permitió llegar a liderar el partido a pesar de que ha gobernado con personas cuya posición ideológica es una posición bastante extrema dentro del Partido Conservador. Justo por eso llama la atención tanto que esos mismos extremistas, digamos, o personas con una visión pro-Brexit que es más minoritario en el partido, están dispuestos a sacarlo. Claro. Han decidido que a pesar de la ventaja que él da a su causa por su carisma, ya ha llegado a ser un pasivo para ellos. Importante eso. Entonces uno podría concluir, Hassan, que la definición de quién va a ser el nuevo premier o la nueva primera ministra británica va a depender del Brexit. ¿Es un tema que sigue siendo clave para definir quién es el líder del gobierno británico entonces? Totalmente. Ahora vamos a ver, hay distintas opciones que, dentro del gabinete, ¿no? De personas que tienen buena posición frente a los miembros del Partido Conservador. El mecanismo electoral que tiene ese partido es dual. Primero, tienen que nombrar candidatos los parlamentarios conservadores. Entonces, son los MPs, los miembros del Parlamento, los que nombran personas, y si llegan a tener el apoyo de 8 diputados, esas personas llegan a ser candidatos, después la bancada de los conservadores votan y eliminan los que menos votos tienen en esa lista, y eso después va a un proceso finalmente a consulta con las bases, porque cada diputado conversa con el Partido Conservador en su distrito. Perfecto. Es un proceso bastante lento, pero dentro del cual se va a expresar la fuerza de las dos grandes facciones del partido, los pro-Brexit y los anti-Brexit, los más, o a estas alturas, los pro-Brexit duro y los más blandos. Claro. Entonces sí, va ahora a haber una elección que va a determinar la visión del Partido Conservador, que había ganado los más duros. Sí. Pero han decidido reabrir el debate. Sí, y una decisión, como tú bien nos explicas, Hassan, y muy claro, va a tomar su tiempo. Ahora, para ir cerrando también, se mantiene Boris Johnson como primer ministro y hay varios temas, desde el ámbito internacional, geopolítico, local, la pandemia, para qué decir. En Reino Unido, de hecho, había un pico importante en términos de los contagios, nuevos casos y también de los cambios desde la política sanitaria. ¿Cómo sigue gobernando y cómo sigue ordenando finalmente un primer ministro que termina saliendo no por las decisiones administrativas, sino por un problema de desconfianza? Es bien complejo desde la posición política de un líder donde la gente no le cree, o por lo menos desde sus propias líneas no le cree.
Es cierto que no va a poder avanzar con una agenda de política pública nueva, Claro. Pero la institucionalidad británica es bastante antigua y tiene un funcionamiento automático que va a permitir a Boris Johnson como primer ministro interino seguir con la agenda que ya existe, ¿no? Que la agenda que él ganó con una mayoría aplastante para avanzar con Brexit. Su eslogan fue Get Brexit Done, cumplir con el Brexit. Claro. Y esa agenda la comparte su gabinete, entonces ellos van a seguir trabajando en eso. Y lo más probable, creo yo, eso es mi opinión personal, es que el próximo líder del Partido Conservador y entonces del Reino Unido también va a venir más o menos del misma ala del Partido Conservador que Johnson, que va a ser otra persona del Brexit duro, pero una persona menos, como menos dramático en términos personales. Sí. Y el gran riesgo que tiene, y no creo que pase, pero el riesgo que nombra personas que tienen diferencias personales con Johnson es que él podría empezar a hacer cosas fuera de lo normal, empezar a hacer grandes innovaciones, que no sería el rol de un primer ministro interino. Yo creo que es un riesgo, pero el hecho que ha decidido renunciar habla de que es una persona bastante más institucional de lo que algunas personas pintan. Hassan Akram, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y explicarnos también lo que sucede ahí con respecto a esta renuncia del primer ministro Boris Johnson. Un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buen día.